Justo ahora, mira tu smartphone. Ese rectángulo de cristal oscuro, perfectamente liso, nos parece la cumbre absoluta del progreso humano, el punto final de una larga y dolorosa historia del desarrollo de la civilización. Estamos acostumbrados a un cuento de hadas cómodo y reconfortante que dice que la historia es una línea recta que asciende sin cesar. Nos enseñaron así. Primero fueron las cuevas salvajes y el miedo al rayo, luego la difícil invención de la rueda, miles de años después, la pesada locomotora de vapor y solo hace muy poco, ayer, en términos universales, aparecieron los microchips, el Internet y la inteligencia artificial. Miramos a nuestros antepasados lejanos con un toque de superioridad. Nos parece que el límite de sus sueños era construir otra pirámide de piedra y vivir al menos hasta los 30 años sin morir por una infección, o los dientes de un depredador. Consideramos su mundo en blanco y negro, primitivo y carente de conocimientos técnicos profundos. Pero, ¿y si esta línea recta del progreso es un error histórico global? ¿Y si no es la primera vez que la humanidad tiene en sus manos dispositivos complejos que funcionan con leyes físicas que nuestros científicos solo redescubrieron en el siglo pasado? Bajo capas de tierra, en el fondo de océanos silenciosos y en templos abandonados, los arqueólogos encuentran artefactos que obligan a los académicos a reescribir los libros de historia. Son objetos que aparecieron demasiado pronto, dispositivos que se adelantaron a su tiempo por milenios. Baterías que daban corriente cuando en Europa todavía se usaban hachas de piedra, y computadoras creadas mucho antes de nuestra era. Hoy emprendemos un viaje épico para encontrar pruebas de que nuestro pasado fue mucho más tecnológico de lo que creemos. Veremos sensores de catástrofes antiguos que funcionaban con mayor precisión que los modernos y entenderemos el precio que pagó la humanidad por perder ese conocimiento. Prepárate, porque el primer hallazgo salvó miles de vidas cuando la gente aún creía que la Tierra descansaba sobre las espaldas de elefantes gigantes. Capítulo 1. Dragones que escuchan el susurro de la Tierra. Para comprender cuán asombrosa fue la creación de la antigüedad, trasladémonos al siglo II después de Cristo. China antigua, la era de la dinastía Han. El palacio imperial rebosa seda y oro, pero tras esa belleza se esconde un miedo eterno y viscoso. La principal pesadilla del Imperio Celeste siempre fueron los terremotos. Ocurrían de repente, convirtiendo ciudades prósperas en fosas comunes en cuestión de segundos. Para los chinos de aquel entonces, el temblor de la tierra no era un proceso geológico, era el mandato del cielo. Si el suelo se movía, significaba que los dioses estaban descontentos con el emperador. Cada sismo grave podía ser la chispa de una revuelta, una guerra civil o un cambio de dinastía. Y así, en el año 132 después de Cristo, en medio de un enorme salón del palacio, instalan un objeto extraño. Es un barril de bronce macizo, más alto que un hombre. Su aspecto es inquietante y solemne a la vez. Alrededor del recipiente hay 8 cabezas de dragón, cada una mirando estrictamente hacia un punto cardinal. En la boca de cada dragón hay una pesada bola de bronce, sujeta de tal forma que puede caer en cualquier momento. Y abajo, en el suelo, hay 8 ranas de bronce con la boca abierta, como esperando su presa. Los funcionarios de la corte y los sabios de la época se burlaban amargamente del creador de esta máquina, un astrónomo y matemático llamado Sang Heng. Lo llamaban embaucador y fantasioso. ¿Cómo puede este jarrón pesado e inmóvil predecir el temblor de la tierra si hasta los animales callan y el agua en las copas está tranquila? Susurraban por los pasillos del palacio. Pero Sang Heng soportó las burlas en silencio, pasando horas ajustando los mecanismos internos de su creación. Un día llegó una jornada tranquila y silenciosa. No se oía nada en el palacio, salvo el roce de las vestiduras de seda. De repente, un tintineo agudo y ensordecedor rompió el silencio. Una bola cayó de la boca del dragón que miraba hacia el oeste y aterrizó con estruendo justo en la boca de la rana de bronce. Sang Heng se adelantó de inmediato y se dirigió seriamente al emperador. Un gran terremoto ha ocurrido en el oeste. Es urgente enviar ayuda. Los ministros solo se rieron. El suelo bajo sus pies estaba inmóvil. Las lámparas no se balanceaban. Los pájaros seguían cantando en el jardín. Decidieron que el viejo había perdido la razón y había montado un truco barato para llamar la atención. Se burlaron de él durante varios días, pero la risa se cortó
exactamente 3 días después. Por las puertas del palacio entró un mensajero con un caballo exhausto. Traía noticias terribles. La provincia de Longqi, situada lejos al oeste, había sido prácticamente destruida por un poderoso impacto subterráneo. Las ciudades estaban en ruinas y miles de personas habían muerto. En el salón del trono se hizo un silencio sepulcral. La gente miraba el jarrón de bronce con terror supersticioso. Aquella cosa se había enterado de la tragedia antes de que cualquier persona en la capital pudiera sentirla. El secreto del jarrón mágico. Física contra hechicería. Por supuesto, en aquel entonces nadie creía en la ciencia pura. Surgieron rumores de que San Heng era un poderoso hechicero. Se susurraba que dentro del barril había un espíritu o una bestia salvaje que sentía el dolor de la tierra. El secreto del dispositivo se convirtió instantáneamente en secreto de Estado. Lamentablemente, tras la muerte del maestro, los planos se perdieron o fueron destruidos. Durante siglos, los científicos intentaron construir algo similar, pero los dragones permanecieron obstinadamente en silencio. Parecía que la historia del sismógrafo era solo una hermosa leyenda. El secreto se reveló recién en 2005. A los científicos e ingenieros chinos modernos les tomó casi 2000 años de conocimiento acumulado para repetir lo que un hombre hizo en la antigüedad. Cuando construyeron una copia exacta y miraron dentro, se asombraron por la genial sencillez de la construcción. No había magia, solo física pura. Todo el secreto residía en la inercia. En el centro del recipiente de bronce colgaba un péndulo masivo, un pilar pesado que estaba en un estado de equilibrio extremadamente inestable. Todo el mecanismo estaba diseñado para percibir las llamadas ondas P, ondas primarias, que durante un terremoto se propagan por la corteza terrestre mucho más rápido que los destructivos temblores superficiales. El ser humano no las siente, pero el péndulo pesado sí. Un movimiento minúsculo e imperceptible del cuerpo del jarrón hacía que el péndulo se desviara, empujando una palanca que abría la boca del dragón correspondiente. San Heng logró convertir el caos de la naturaleza en un sistema de medición preciso 1500 años antes de que la ciencia occidental introdujera el concepto de sismología. Capítulo 2. El camaleón de cristal y la magia del nanonivel. Bienvenidos a las silenciosas salas del Museo Británico. Entre cientos de estatuas antiguas y joyas de oro se encuentra una pequeña copa de cristal que durante décadas hizo que los científicos se rascaran la cabeza. Es la copa de Licurgo, creada en el siglo IV después de Cristo. En su superficie está tallada una escena mitológica. El rey loco Licurgo es estrangulado por vides de uva, un castigo por insultar a Dionisio, el dios del vino. Pero no fue el tallado artístico lo que asombró a los arqueólogos, sino cómo esta copa interactuaba con la luz. Era como un efecto especial moderno integrado en un artefacto antiguo. Si miras la copa con luz diurna normal, parece de un verde turbio y opaco, similar al color de una sopa de guisantes espesa o al jade viejo. Pero si colocas una vela encendida dentro, o, como hacen los investigadores modernos, apuntas con una linterna, ocurre un milagro. El color verde desaparece instantáneamente. El cristal se ilumina desde dentro con un brillo rojo, sangre intenso. Se vuelve transparente y profundo como si hubiera sido tallado de un enorme rubí. En la Edad Media, el secreto de este cristal se consideraba divino o diabólico. Se decía que tal copa podía reconocer el veneno al instante. Si se servía vino envenenado, cambiaría de color para advertir al dueño. Era el sueño de cualquier romano o bizantino rico que viviera en una época de conspiraciones interminables. Pero hacia el Renacimiento, el secreto se perdió irremediablemente. Los maestros intentaron repetir este cristal añadiendo varios colorantes, pero solo obtenían un verde común o un rojo ladrillo turbio. El efecto camaleón era inalcanzable. El secreto de los nanotecnólogos romanos. La verdad se supo recién en 1990. Los científicos obtuvieron permiso para extraer un fragmento microscópico de la copa y lo colocaron bajo el microscopio electrónico más potente. Esperaban encontrar rastros de un tinte orgánico raro, pero en su lugar vieron el futuro. Los maestros romanos resultaron ser los primeros nanotecnólogos de la historia. Resultó que en el espesor del cristal se había introducido polvo de oro y plata.
Pero no eran simples limaduras. Las partículas tenían un tamaño de unos 70 nanómetros de diámetro. Para que entiendas la escala, esto es 1000 veces más pequeño que el grosor de un cabello humano. Es el tamaño de los virus. Cuando el metal se tritura hasta ese estado, deja de comportarse como metal y comienza a obedecer las leyes de la física cuántica. Las partículas entran en resonancia con las ondas de luz, dispersan los rayos azules y verdes, pero dejan pasar los rojos. Lo más asombroso es la precisión. El análisis mostró que la proporción de oro y plata, aproximadamente 1:14, se mantuvo perfectamente en todo el volumen de la copa. No fue una coincidencia ni el error de un maestro que dejó caer una moneda en el crisol. Los romanos sabían exactamente lo que hacían. Tenían tecnologías para triturar metales y métodos de control de impurezas que nosotros redescubrimos oficialmente a finales del siglo XX. Hoy usamos tales nanopartículas para crear pruebas ultrasensibles para enfermedades. Los romanos las usaban para que los invitados a sus banquetes quedaran boquiabiertos. Capítulo 3. La batería de Bagdad. Corriente antes del inicio de los tiempos. Pero si los antiguos tenían conocimientos tan profundos de química y física, podrían haber encontrado y domado esa fuerza que consideramos exclusivamente nuestra, la fuerza de la electricidad. Trasladémonos a junio de 1936, al lugar de Kuyut Rabu, cerca de Bagdad. El arqueólogo alemán Wilhelm König realiza excavaciones en un asentamiento antiguo. Entre cientos de fragmentos comunes encuentra un objeto que parecía basura, un pequeño jarrón de arcilla del tamaño de una palma. Su cuello estaba sellado con resina. Cuando König lo abrió, se quedó helado. Dentro había una lámina de cobre enrollada, y dentro de ella una varilla de hierro oxidada. Cualquier escolar que no haya faltado a clase de física reconocería instantáneamente en esto la construcción de una batería galvánica simple. Solo había un problema. Este hallazgo tenía más de 2000 años. La primera batería oficial fue presentada al mundo por Alessandro Volta recién en 1800, un desfase de 18 siglos. En cuanto la noticia llegó a los periódicos, comenzó una auténtica tormenta. Los entusiastas afirmaron de inmediato: los antiguos sumerios y partos iluminaban sus palacios con lámparas eléctricas. Recordaron relieves extraños en los templos egipcios de Dendera, donde la gente sostiene unas especies de bombillas con serpientes filamentos dentro. Los escépticos objetaban: ¿para qué querrían corriente si ni siquiera tenían cables? ¿Para qué quiere electricidad un joyero? Para probar la teoría, los científicos crearon una copia exacta de la vasija de Bagdad. Como electrolito, vertieron dentro jugo de limón común y vinagre de uva, líquidos que abundaban entre los antiguos habitantes de Irak. Y el dispositivo funcionó. El voltímetro mostró un voltaje estable de entre 0,5 y 1,1 voltios. Por supuesto, una sola vasija no bastaría para iluminar una pirámide o cargar un smartphone, pero si se conectan una docena de estas baterías en serie, se obtiene una potencia considerable. Resultó que la respuesta no estaba en la iluminación, sino en el arte de la joyería. En aquellos tiempos, en los mercados de Oriente se vendían joyas que parecían de oro puro, pero que por dentro eran de cobre. Antes se pensaba que los maestros usaban peligrosas amalgamas de mercurio o simplemente pegaban láminas de oro. Pero los experimentos demostraron que si se toma una figura de cobre, se sumerge en una solución salina especial y se conecta a una cadena de baterías de Bagdad, ocurre el proceso de galvanoplastia. La corriente hace que las moléculas de oro se depositen en una capa perfecta y delgadísima sobre el cobre. Esto permitía crear objetos magníficos con un coste mínimo. Para los antiguos joyeros, esto no era ciencia eléctrica. Para ellos era un secreto comercial, la magia de transformar metales que generaba enormes ganancias. Podían no conocer las palabras electrón o ánodo, pero sabían gestionar la energía miles de años antes de que nosotros aprendiéramos a medirla. Capítulo 4. Engranajes caídos del cielo, el mecanismo de Anticitera. Trasladémonos a la mañana de Pascua de 1900. Cerca de las costas de la isla griega de Anticitera, un grupo de buscadores de esponjas marinas se vio atrapado en una tormenta violenta. El capitán del barco, Dimitrios Kondos, decidió esperar a que pasara la tormenta en una bahía tranquila y, para no perder tiempo,
envió al buzo Elias Stadiatis a revisar el fondo. Unos minutos después, Elías emergió con un terror indescriptible. Gritaba que el fondo estaba sembrado de cuerpos de caballos y hombres en descomposición. El capitán, pensando que el joven deliraba por la narcosis de nitrógeno, bajó él mismo. En el fondo vio, no un cementerio, sino los restos de un gigantesco barco mercante romano hundido hace más de 2000 años. Los cuerpos resultaron ser magníficas estatuas de bronce y mármol que habían descansado en la arena durante siglos. Los buzos iniciaron una de las operaciones de rescate más grandes de la historia de la arqueología. Entre monedas de oro, ánforas y obras de arte, recogieron una pieza extraña y deforme de piedra oxidada con un tono verdoso. La arrojaron en una caja del Museo Arqueológico Nacional de Atenas y se olvidaron de ella durante 2 años. Todo cambió en 1902, cuando el arqueólogo Valerio Sestais notó que la piedra se había agrietado por la sequedad. Dentro de ella vio algo imposible para el mundo antiguo, una rueda dentada. Pequeña, precisa, con dientes triangulares perfectos. En aquel tiempo, los historiadores creían que en la antigua Grecia no existía nada más complejo que la palanca o el tornillo. Encontrar un engranaje en un barco del siglo I antes de Cristo era como encontrar un smartphone en la tumba de un faraón. La primera computadora de la historia de la humanidad. Durante décadas, los científicos debatieron. ¿Tal vez era un instrumento de un barco moderno caído accidentalmente sobre las ruinas antiguas? Los escépticos se reían y los amantes de los misterios escribían sobre alienígenas. El misterio se resolvió recién a finales del siglo XX con la aparición de potentes tomógrafos de rayos X. Cuando escanearon la piedra, el mundo quedó atónito. Dentro de ese bulto oxidado se escondía un mecanismo complejísimo de 30 engranajes de bronce. Era la primera computadora analógica de la historia. Imagina una caja de madera con una manivela al costado. Al girarla, en los paneles delantero y trasero, comenzaban a moverse decenas de agujas. Este aparato era capaz de 1. Modelar el cosmos. Mostraba la posición del Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos entonces para cualquier día del año. 2. Predecir eclipses. El mecanismo sabía cuándo ocurriría un eclipse solar o lunar con décadas de antelación, e incluso indicaba su color probable y la dirección del viento. 3. Considerar los caprichos de la Luna. Lo más increíble es que los griegos sabían que la Luna se mueve por el cielo a veces más rápido y otras más lento, debido a su órbita elíptica. El mecanismo reproducía este movimiento irregular mediante una genial transmisión de pasador. La complejidad del mecanismo de Anticitera corresponde al nivel de los relojes de torre de la Europa del siglo XVIII. 1500 años de progreso simplemente se evaporaron de la historia. Todavía no entendemos con qué herramientas los antiguos maestros tallaron piezas tan pequeñas, pero el hecho permanece. Tenían máquinas de cálculo cuando el resto del mundo aún creía que la Tierra era plana. Capítulo 5. Herón de Alejandría, el ingeniero que pudo cambiarlo todo. Pero si en Grecia creaban computadoras para las estrellas, en la Alejandría egipcia del siglo I después de Cristo, vivía un hombre que convertía la tecnología en espectáculo. Se llamaba Herón. Para sus contemporáneos era algo así como un mago, pero para nosotros es el mayor ingeniero mecánico de la antigüedad. Alejandría era la Nueva York del mundo antiguo. En el centro de la ciudad se alzaban templos majestuosos, y los sacerdotes sabían que para retener a los fieles necesitaban un milagro. Herón les daba ese milagro, no usando oraciones, sino leyes físicas. Imagina, eres un comerciante común que llega al templo. Ante ti hay puertas gigantescas de bronce de 2 pisos de altura. Pesan toneladas y es imposible moverlas sin el esfuerzo de una decena de hombres. El sacerdote se acerca pues a un pequeño altar frente a la entrada y enciende fuego. La llama crece, el humo sube al cielo. Y de repente se oye un estruendo bajo, un crujido de metal, y las enormes puertas comienzan a abrirse lentamente por sí solas, sin sirvientes, sin cuerdas. Desde el oscuro templo te mira la estatua del dios, bajo el resplandor de las antorchas. La gente cae de rodillas aterrorizada. Creen que el dios los ha invitado personalmente a entrar. El secreto de las puertas divinas. En realidad, bajo el suelo del templo se escondía un sistema genial de termodinámica. Herón utilizó la ley de expansión de los gases.
El altar era hueco y estaba sellado herméticamente. Cuando el sacerdote encendía el fuego, el aire dentro se calentaba y se expandía. A través de un tubo fino se dirigía a una esfera subterránea llena de agua a la mitad. La presión del aire desplazaba el agua de la esfera a un cubo que colgaba de un sistema de poleas. El cubo se volvía pesado, bajaba y tiraba de los cables enrollados en los ejes de las puertas. Voilà. Las puertas se abrían. Cuando el fuego se apagaba, el aire se enfriaba, se creaba un vacío que succionaba el agua de vuelta. El cubo se volvía ligero y los contrapesos cerraban las puertas. Fue el primer ejemplo en el mundo de automatización de edificios, creado 1900 años antes de la domótica actual. Herón no se detuvo ahí. Inventó la primera máquina expendedora. Echas una moneda, esta cae sobre una palanca. La palanca abre una válvula y se te sirve una porción de agua bendita. El teatro automático, una obra de títeres completa de 10 minutos, donde las figuras se movían, bailaban y cambiaban de decorado siguiendo un algoritmo programado con un sistema de pesas e hilos. La bomba de incendios, con un complejo sistema de pistones y válvulas capaz de bombear agua a presión. Pero su invento más importante lo analizaremos en la parte final. Pudo haber iniciado la revolución industrial en tiempos de los apóstoles. Capítulo 6. La eolípila, el motor de vapor en la antigüedad. Estamos de nuevo en la Alejandría del siglo I después de Cristo, en el taller de Herón, entre planos y maquetas. En un lugar de honor se encuentra un aparato que los invitados del maestro consideraban solo una curiosidad divertida para las fiestas. El propio Herón lo llamaba eolípila, que significa bola del dios de los vientos, Éolo. Imagina una hermosa caldera de cobre con fuego debajo. El agua dentro hierve, convirtiéndose en vapor. Sobre la caldera, suspendida en dos tubos finos, hay una esfera metálica hueca que puede girar libremente. De esta esfera salen dos boquillas curvas en direcciones opuestas. Cuando el vapor bajo presión sube por los tubos al interior de la esfera, tiene que salir, y sale con un rugido por las boquillas. Y entonces ocurre el milagro de la ingeniería. La fuerza reactiva de los chorros de vapor empuja la esfera y ésta comienza a girar. Primero lento, luego más rápido, hasta convertirse en una mancha borrosa y silbante que realiza hasta 1500 revoluciones por minuto. Los invitados de Herón, bebiendo vino, aplaudían y reían. ¡Qué maravilla la bola danzante! ¡Hazlo otra vez, Herón! Veían en esto solo un truco efectista. Nosotros, mirándolo desde el siglo XXI, entendemos. Estamos ante la primera turbina de vapor de la historia. Un motor de reacción en toda regla. Herón tenía todo para iniciar la revolución industrial. El motor, el conocimiento sobre la transmisión de par, recuerden los engranajes de Anticitera, y la habilidad para trabajar con pistones. Si hubiera conectado esa esfera a un eje y la hubiera puesto a moler grano o a tirar de un carro sobre rieles, la historia de la humanidad se habría comprimido 1700 años. Las legiones romanas podrían haberse desplazado en trenes y los barcos de vapor habrían cruzado el Atlántico en el siglo II después de Cristo. Podríamos haber vivido en un mundo steampunk, donde la gente con togas vuela en dirigibles y usa electricidad 1000 años antes que Newton. La gran tragedia. ¿Por qué se detuvo el progreso? ¿Por qué la máquina de vapor se quedó solo como un juguete de mesa? La respuesta no está en la falta de inteligencia, sino en la esencia misma de la sociedad antigua. Era una economía construida sobre la esclavitud. Los esclavos eran baratos. Eran el combustible de aquella época. ¿Para qué iba un patriarca rico a construir una máquina de vapor compleja, cara y peligrosa, que requiere diseño, fundición de metal de alta calidad y alimentarla con carbón? Era mucho más fácil ir al mercado y comprar 1000 esclavos después de otra guerra. La esclavitud mató el incentivo para inventar. La vida humana no valía nada y por ello, el invento genial resultó innecesario. La economía venció a la ciencia y la mayor oportunidad de la humanidad se perdió. Capítulo 7. El fuego griego, el napalm de la Edad Oscura. Pero hubo tecnologías que los antiguos guardaban con más celo que sus ojos, porque daban poder. Uno de esos secretos era el fuego griego. En el siglo VII, el Imperio bizantino
se enfrentó a la amenaza de su destrucción. Flotas árabes inmensas asediaban Constantinopla, y entonces los bizantinos emplearon un arma diabólica. Desde tubos de cobre especiales en las proas de los barcos salían chorros de llamas líquidas. Este fuego no se podía apagar con agua. Es más, ardía con más furia al contacto con ella. Se pegaba a la madera, a las velas y a la piel de los hombres, convirtiendo los barcos enemigos en antorchas en cuestión de minutos. El secreto de su composición se guardaba como el máximo secreto de Estado. La receta solo la conocían el emperador y la familia de alquimistas productores. Incluso a los guerreros que lo usaban, no se les decía de qué estaba hecha la mezcla. Con la caída de Bizancio, el secreto se perdió irremediablemente. Los químicos modernos todavía debaten sobre su composición. ¿Era una mezcla de petróleo, salitre y azufre? ¿O se usaba cal viva, que se inflama al contacto con el agua? Todavía no podemos recrear con exactitud el fuego griego, que fue un napalm eficaz 1000 años antes de la aparición de la química moderna. Capítulo 8. Lecciones de un futuro perdido. La historia de las tecnologías antiguas no es solo un conjunto de datos interesantes. Es una advertencia severa para nosotros. Estamos acostumbrados a pensar que nuestro conocimiento está a salvo porque tenemos almacenamiento en la nube, Internet y centros de datos. Pero miren estos hallazgos. Pertenecieron a civilizaciones que se creían eternas. Los romanos estaban seguros de que su imperio era el final de la historia y que sus acueductos y calzadas durarían para siempre. Pero llegaron las guerras, las epidemias y las crisis sociales. Los conocimientos no solo se dejaron de lado, sino que se olvidaron. Los mecanismos complejos se fundieron para hacer puntas de flecha y los planos ardieron junto con las bibliotecas. La humanidad se sumergió en la Edad Oscura y nos tomó 1500 años volver a aprender a construir lo que Sangen y Herón ya habían logrado. Hoy guardamos información en discos magnéticos cuya vida útil es de apenas unas décadas. Usamos formatos de archivos que en 100 años nadie podrá leer. Nuestra civilización es asombrosamente frágil. Si mañana ocurre un colapso global de las redes eléctricas, dentro de 5000 años los arqueólogos del futuro desenterrarán nuestros smartphones del barro, los girarán en sus manos y se preguntarán: ¿acaso estos salvajes tenían tecnología o eran solo espejos negros mágicos para adorar a sus dioses? Conclusión: la espiral del progreso. La historia no es una escalera, es una espiral. A menudo no descubrimos nada nuevo, sino que simplemente recordamos con dolor un pasado bien olvidado. La copa de Licurgo, la computadora de Anticitera, las baterías de Bagdad y la turbina de Herón son testigos mudos de que una vez estuvimos en la cumbre y caímos al vacío por nuestra propia codicia, pereza y falta de voluntad para valorar la vida humana por encima del beneficio. El progreso no es un derecho que se nos da al nacer, es un don frágil que hay que proteger cada día. Somos los herederos de los grandes maestros del pasado, y nuestra tarea es no permitir que sus nombres y descubrimientos se disuelvan de nuevo en la oscuridad de los siglos. Valoren el conocimiento que tenemos hoy. No olviden hacer preguntas y buscar la verdad, incluso si está escondida bajo capas de óxido y sal marina. Sigan explorando con nosotros esta mina sin fondo llamada historia. Hasta la próxima, buscadores de la verdad.